Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos al Ateneo, a la tertulia republicana, que va a tratar de el papel que jugaron o lo que simbolizó las brigadas internacionales en el momento histórico de la Guerra de España. Pero vamos a comenzar la tertulia, pues como siempre, con el himno de la República. ¡Viva la República! Bueno, nuevamente buenas tardes a todos. Estamos en un día que realmente es muy emocionante. Tengo que perdonarme que tengo que resaltar dos hechos que se han producido muy recientemente en muy breve espacio de tiempo, de viernes aquí, que fue un homenaje que se hizo de una delegación francesa que vino a Madrid para hacer un tributo de homenaje en el cementerio de la Almudena a las Tercerrosas. Y este fin de semana, el sábado, una persona entrañable para todo el movimiento de resistencia, como ha sido Ana Messuti, la defensora de los derechos humanos y protagonista de las querellas en Argentina contra los crímenes del franquismo, también ha fallecido falleció y ha sido incinerada esta mañana. Recuerdo a estos dos hechos y son relevantes porque vienen a cuento de lo que pasó con las brigadas internacionales. Las brigadas internacionales es un hecho que hoy, 28 de octubre, fue cuando desfilaron por Barcelona como despedida, porque Negrín en septiembre había acordado la salida de las tropas de las brigadas internacionales, pensando que los otros iban a hacer lo mismo y no lo hicieron. Eso por un lado. Y el día 14 de octubre hay que recordar que fue el momento de la llegada de las brigadas internacionales, aunque llegaron del 36, aunque llegaron con antes, y ya las brigadas internacionales estaban operando en alguna medida, porque en agosto del 36 la Comuna de París estuvo en la batalla de Irún, con lo cual, de alguna manera, Jules Vimont era el jefe de la Comuna de París, y ya estuvo en el 36 en agosto con sus franceses defendiendo la libertad de la República. Por tanto, yo creo que este es un acto entrañable porque significa la generosidad y la solidaridad
contra el fascismo y contra el totalitarismo que representaban los nazis y los italianos. Y lo hicieron voluntariamente, no fueron reclutados ni vinieron a España como vino la Legión Cóndor o como vino los italianos. Vinieron voluntariamente. Ya muchos de ellos estaban aquí. Muchos de ellos, cuando se dio el golpe de Estado, ya estaban aquí y se quedaron en España a defender a la República. Otros vinieron, estaban en los Juegos Olímpicos que se celebraban en Barcelona y también se quedaron muchos aquí. Y por tanto, después ya fue cuando el reclutamiento fue, o mejor dicho, la llegada voluntaria de brigadistas, llegaron a España dando un ejemplo de valor, de entrega, de solidaridad y desde luego de generosidad, porque ofrecieron nada más y nada menos que su vida en aras de esa libertad. Yo no tengo nada más que decir que Carlos Domínguez es miembro de la Asociación de Brigadistas Internacionales, amigos de Brigadistas Internacionales, es un experto en la materia y va a dirigirnos unas palabras para dar a entender lo que supuso esa situación. Quiero decir que esto es una tertulia. Cualquier momento, cualquiera de los presentes puede hablar, puede plantear cualquier cuestión o puede preguntar lo que quiera. No es un discurso cerrado, es algo que se trata de que sea vivo. Por tanto, os invito a participar en esta tertulia. Muchas gracias, Carlos, por tu asistencia y tienes la palabra. Gracias, Miguel. Bueno, ya has sintetizado casi los grandes valores de las brigadas internacionales, aunque ahora profundicemos más en algún aspecto más. Quería empezar diciendo, y enlazando con las últimas palabras de Miguel, que el acto de hoy está enfocado desde un punto de vista de tertulia, no desde el punto de vista de una lección sobre las brigadas, en este caso sobre las brigadas internacionales. Desde esa perspectiva, la intervención que yo voy a hacer, que según el programa será en torno a 1 hora, sí. Pues aparte de que podáis interrumpir, el objetivo es dar datos, dar ideas, para que luego puedan dar pie pues, a comentarios, a opiniones e intercambios. Y creo que hay que empezar diciendo, y justificaría un poco este PowerPoint que vamos a ir viendo, estas imágenes, que cuando hemos visto las últimas guerras, siempre hemos oído hablar de que Irak fue la guerra televisada en directo. El medio audiovisual, el medio de la televisión, nos retransmitió la guerra. La guerra civil, o la guerra de España, fue un prioritario, se anticipó a ir contándonos la guerra en Europa. Eso provocó una cantidad de imágenes, una cantidad de fotografías enormes que documentan, que sirven para documentar muy bien lo que fue esta guerra de España. Y gracias a esas imágenes, a esa cantidad de periodistas que estuvieron aquí de todos los medios europeos y americanos, narrando, transcribiendo lo que aquí estaba ocurriendo, es lo que nos vamos a aprovechar para hablar un poco del tema de las brigadas internacionales. Juan Negrín, presidente de la República, el 21 de septiembre del 38, probablemente para dar salida a la situación que estaba viviendo la guerra, da una charla, una conferencia, un discurso en la Sociedad de Naciones. En ese discurso plantea un proyecto, conocido como los 13 puntos. Un proyecto que, para el tema que nos ocupa, solamente son importantes los 2 primeros y los 2 últimos. En el primero, él define la independencia de España. En el segundo, el más controvertido, que también ha hecho alusión Miguel a él, defiende que hay que liberarla de militares extranjeros. Los 2 últimos dicen que renuncia a la guerra como instrumento de política nacional y que es partidario de una amplia amnistía para los españoles que quieren reconstruir y engrandecer España. Ese discurso, la foto lo atestigua, el propio Juan Negrín se lo dice a las brigadas internacionales y a los mandos que están en ese momento. Ese discurso
que era una salvación o una salida a la guerra civil, fue recogido de manera muy amplia, tanto por la prensa nacional. Ahí tenemos el ejemplo de La Vanguardia, donde en su cabecera, como cabecera de la portada, habla de la buena acogida que ha tenido ese proyecto por parte del Reino Unido. Curiosamente del Reino Unido, que como luego veremos fue quizás el que, junto con Francia, los que más traicionaron a la República Española. A nuestra derecha, uno de los periódicos que servían de información a las distintas organizaciones políticas y sindicales, donde de la misma manera recoge el buen talante, la buena idea que había tenido Juan Negrín al elaborar ese proyecto de los 13 puntos. Y a nuestra izquierda, otro cartel importante que nos habla de cómo se hizo propaganda de ese proyecto de Juan Negrín. Y es que la propaganda interna fue importantísima a la hora de divulgar ideas, a la hora de contrastar opiniones. Y ahora me tengo que ir porque esto no lo he podido grabar. Carlos, ¿puedo hacer Sí. usar la prerrogativa de que es una tertulia para Sí. puntualizar, no puntualizar, sino ampliar lo que dices de los 13 puntos? Porque es interesante que cuando nosotros vamos a Edgaspi a ver la documentación del archivo de las brigadas internacionales y nos encontramos con la cantidad de formularios que tienen que rellenar los brigadistas para hacerse miembros del Partido Comunista. Los vamos a ver. Una de las preguntas es ¿qué opinas de los 13 puntos de Negrín? Enlazando con lo que ellos estaban muy por la labor de dar promoción a esos 13 puntos dentro de los brigadistas internacionales. Eso vamos a verlo, que hay unas fotos sobre todos los carnés que se hacían para ser brigadistas. Decía que esos 13 puntos tienen dos consecuencias. El día 23 de septiembre, es decir, a las 48 horas de haberse dado ese discurso en la Sociedad de Naciones, Negrín, el gobierno Negrín, plantea la retirada de las brigadas internacionales de los frentes en los que estaban. Esa retirada, lógicamente, lleva un tiempo. Primero lleva el tiempo de que llegue, llega el tiempo de que se organice y llega el tiempo de que se haga. Y el día 28 de octubre, precisamente hoy hace 86 años, por eso es importante la fecha de hoy, el día 28 de octubre se hace la despedida de las brigadas internacionales en Barcelona. Una despedida, a ver si una despedida donde el discurso podéis marchar orgullosos. Sois la historia, sois la leyenda, sois el ejemplo heroico de la solidaridad y de la universalidad de la democracia, el cariño y el agradecimiento de todo el pueblo español que hoy y mañana gritará con entusiasmo: ¡vivan los héroes de las brigadas internacionales! Un discurso, el de Dolores Ibarruri, que es la pasionaria, que se convirtió en uno de los muchos hitos que ha tenido la guerra civil o la guerra de España. Un hito donde en esa despedida, las fotos de esta foto, la de capa, nos demuestra el saludo, que luego hablaremos de él, el saludo que se instauró cuando se reunieron las brigadas internacionales para tomar una serie de acuerdos. Pero ocurre una cosa, hay que crear. ¿Por qué se crean las brigadas internacionales? ¿Por qué surgen las brigadas internacionales? Todos lo sabemos. Hay 2 días nefastos para la historia de este país,
el 17 y el 18 de julio de 1936, donde tres generales, Sanjurjo, Mola y Franco, encabezan un golpe de Estado. De los tres generales, como sabemos, solamente uno va a sobrevivir hasta el final, que es curiosamente el que se hará cargo del inicio de estos 40 años que hemos tenido o que hemos sufrido de dictadura. Un golpe de Estado que fracasa, porque si vemos el plano de España en 1936, poco más de un tercio, o algunos dicen poco menos de un tercio, se mantuvo fiel al golpe de Estado. 2/3 de la península, 2/3 de España no hicieron el seguimiento del golpe de Estado. Pero claro, aquí tenemos que hablar del contexto en el que estábamos. Y en el contexto en el que estábamos es que Europa, entiéndase la Alemania nazi, entiéndase la Italia fascista, están apoyando a Franco. Y nuestros potenciales aliados, que eran, como podemos adivinar, Francia, que era una república, Inglaterra, que no era una república, evidentemente ni lo es todavía, pues se lavaron las manos, y no solamente eso, sino que un mes después, como luego veremos, crean el Comité de No Intervención, que fue la puntilla a la República Española. Pero los primeros extranjeros que, tras producirse el golpe de Estado, se mantienen voluntarios o se plantean como voluntarios para defender la República Española, la Segunda República Española, frente al golpe de Estado, son los atletas que están en esa Olimpiada Popular de Barcelona. Una Olimpiada que se iba a desarrollar del 22 al 26 de julio, que era una respuesta clara a las Olimpiadas de Berlín, que hubo un boicot importante a esas Olimpiadas de Berlín, que curiosamente una propuesta de Olimpiada era Barcelona, y que, pues, como sabemos todos, la política dirige también los Juegos Olímpicos, y no se dio el voto a Barcelona, sino que se dio el voto a Berlín. Pues bien, en estas Olimpiadas populares, llamadas las Espartaquiadas, pues en esas Olimpiadas populares estaban, o iban a estar, el 22 de julio, en torno a 6.000 atletas, que representaban a 22 países. Esos atletas, al ver atletas que no representaban solamente a 22 países, sino que curiosamente y por primera vez, País Vasco, Galicia y Alsacia iban representadas independientemente del resto de los países establecidos y reconocidos. Bien, esos atletas deciden participar, deciden quedarse, no todos, una parte lógicamente, deciden quedarse para defender la República y para luchar en contra del fascismo, que era evidente que ya estaba en Europa. Esos atletas se van a unir a tres partidos, el PSUC, el PUM y la CNT, para formar batallones que empiecen a ir al frente o a defender Barcelona. El batallón que tenéis ahí la foto, el batallón Tellman, que luego tendrá también nombre a una brigada internacional, fue el batallón que se constituyó entre el PSUC y un grupo de atletas. El Durruti, el batallón Durruti, la columna Durruti, perdón, también fueron muchos atletas a ella, y en el PUM se creó la columna motorizada, lo que se llamó el batallón de voluntarios obreros, que formaron los tres PSUC, PUM y la CNT, fueron los tres primeros ejemplos donde extranjeros intervinieron por primera vez en la guerra de España. Evidentemente hay que movilizar, Europa se moviliza, una parte de Europa se moviliza para apoyar, para buscar la defensa de la Segunda República, para buscar el ataque o el enfrentamiento o el freno al movimiento fascista que se estaba extendiendo por Europa.
el sindicato de la Internacional Comunista se reúne en Praga y ahí se acuerda, entre otras cosas, formar un grupo de 5.000 voluntarios que vengan a defender la República. Castells, uno de los que han hecho el mejor estudio sobre las brigadas internacionales, afirma que ese hecho significa el nacimiento histórico de las brigadas internacionales. Pero en esa reunión que se hace en Praga se toman también otros acuerdos, y es crear una serie de comités de ayuda a la República. El primero, vinculado al sindicato de la Internacional Comunista, es el Socorro Rojo Internacional. Socorro Rojo Internacional va a ser la primera ayuda que va a recibir España, o que va a recibir los republicanos. El segundo es la Solidaridad Internacional Fascista, y que la lidera Luigi Longo, del cual luego hablaremos de manera detenida. Y la tercera, la ayuda al pueblo español, que la encabeza André Malraux. Esos tres movimientos, esas tres sociedades que se crean, tienen una importancia evidente de ayuda a la República y al Frente Español. Ahí tenéis de las fotos del general Walter que están ahora mismo depositadas en el Archivo Histórico Nacional, como muchos de vosotros sabréis, pero que es propiedad de la ABI. Está esta foto, una foto del Frente de Aragón, donde el SRI, el Socorro Rojo Internacional, estaba prestando ayuda, o está en ese momento llegando ayuda al frente. Pero hay que organizar las brigadas internacionales, y lo primero que hay que hacer es reclutar a los voluntarios. Ese reclutamiento lo va a encabezar, o lo va a hacer, las sedes locales de los partidos comunistas de Europa y de América, y en algunas ocasiones de los partidos socialistas. Pero no solamente hay que reclutar, sino que hay que buscar lugares, sitios donde se produzca ese reclutamiento. Y es claro, la calle Lafayette 128, ese edificio que está entre los dos grandes, ahí es donde se crea el centro de reclutamiento de los voluntarios que quieren venir a luchar a España. Un reclutamiento que lo van a iniciar, o lo van a llevar a cabo, aparte de la Lafayette, de la calle Lafayette 128, pues el volumen de gente que va llegando es numeroso, se siente desbordado, y se crean una serie de sedes secundarias dentro de París. De las sedes secundarias, que eran 3, solamente han quedado 2. La Maison de les Syndicats, el Café Madrid, como veis muy reformado, y el Café Lyon, que quedó destruido en la Segunda Guerra Mundial. En esos 3, junto con la Lafayette 128, eran los lugares donde los voluntarios brigadistas que venían de Europa o de América, pues podían afiliarse o podían registrarse ahí para venir a España. Había también, que ha desaparecido, el restaurante de la Famille Nouvelle. Por eso no hay foto. La Famille Nouvelle era un restaurante donde facilitaba la comida gratis a los brigadistas hasta que podían salir hacia Perpiñán, como ahora veremos, para integrarse en España. ¿Quién son los responsables de todo ese proceso de reclutamiento de los voluntarios? Pues 3 personajes italianos: Luigi Longo, que aquí se le conocerá como Galo, Pietro Nenni y Nino Nanetti. Y después se nombrará a un asesor militar que estará en París hasta que inmediatamente va a venir a Albacete, a España, que es el general Walter. Llegan a España, hay que buscar una sede, hay que buscar cómo atender a esos brigadistas. Los brigadistas van a venir por 3 caminos. El primer camino es, una vez se sale de París, se coge el tren, que era conocido como el 77, que llegaba a Perpiñán. De Perpiñán
le trasladaban a Barcelona y de Barcelona se trasladaba a Albacete. Ese era el camino más utilizado. Hay que ponerse en la piel de esos brigadistas, no de los franceses, sino de los escandinavos, de los propios ingleses, sobre todo de los que venían de América, que tenían que llegar a París. Ya se había creado el comité de intervención, por lo tanto preguntaban ¿a dónde va usted? La primera pregunta que le hacían para dejarle pasar la frontera o no. Y había una clave que estaban todos, a ver la exposición internacional. La mayoría de las personas que venían de Inglaterra o que venían de América ponían ante la pregunta de los aduaneros, ¿a qué viene usted? Pues a ver la exposición internacional. Evidentemente pasada la frontera, viene la Lafayette, viene la Maison du Syndicat, viene en el Café Madrid o en el Café Lyon, como hemos hablado, se hacían cargos de ellos hasta que cogían el tren de Perpiñán, el tren 77 que se llamaba, hasta que les llevaban a Perpiñán. Hemos hablado de un camino, el más fácil. Había otro que era una vía marítima, con destino a Barcelona o a Valencia, y desde ahí de nuevo a Albacete. El centro va a ser Albacete. Y luego el más terrible, que eran aquellos que llegaban a los Pirineos, cruzaban los Pirineos con guías que generalmente estaban vinculados, lógicamente, a los partidos republicanos, y de ahí a Barcelona y de Barcelona a Albacete. Esos tres caminos es los que tenían todo brigadista que hacer para llegar a España. Fijaros, antes de empezar a luchar, la travesía que tenían que correr y los riesgos que tenían que llevar estos voluntarios. Por lo cual, si tuviéramos que dar el primer mérito o el segundo, el primero es ser voluntario y venirse desde cualquier parte del mundo sin saber dónde estaba España en muchos casos, ni saber la distancia y lo que iba a tardar en venir. El segundo mérito sería, lógicamente, la travesía. ¿Y los gastos por su cuenta? No, los gastos, el tren 77 lo cubría, en la mayoría de los casos, el Partido Comunista Francés. Hay que recordar que hay un personaje importantísimo que es André Martí, miembro del Partido Comunista y muy influyente en el Comité, en la Internacional Comunista, que también se hace cargo de una colaboración, de una infraestructura para el traslado. No tanto la comida, por eso el restaurante La Famille Nouvelle es la que un poco se encargaba, ayudaba de una manera a la comida en los primeros días, ¿no? La estructura pagaba el traslado, y evidentemente es... Traslado desde París. Desde París. Bueno, pero París. que venía desde Boston. No, claro, de Boston no pagaba él. Tenía que pagárselo como pudiera. Claro. Vamos a ir sacando, a tenor de las preguntas y de los debates que hagamos aquí, vamos a ir sacando cada vez más méritos a estas personas. Méritos. Otro mérito, antes de seguir avanzando, puesto que estamos hablando del valor humano, es que las personas que vienen aquí muchas veces se decía, para desacreditarlas, se decía que eran aventureros habría, como en todos los sitios, pero venían gente que tenía mujer, que tenía hijos, que tenía una familia, que tenía un trabajo, y que algo que ahora nos cuesta, yo creo, entender, que todo eso lo renunciaran para venir a luchar contra el fascismo. Realmente es algo que, otra medalla más, no vamos a pasarnos como a los generales soviéticos, a tener la pechera llena de medallas, ¿no? Otra medalla más increíble, que hoy yo creo que a una persona joven y una persona no tan joven le costaría entender, que dejará, y de hecho hay muchas historias como de Fischer, el norteamericano, que cuando vuelve, pues las mujeres no pues se ha buscado su vida y él tiene que reengancharse con los hijos, o la de Al Barbesi, otro norteamericano, que le pasa lo mismo, que vuelve y claro, la mujer, la familia puede entender que les han abandonado. Y también hubo familias que vinieron. Eso es. Hay una cosa, hacemos
publicidad, 5 segundos de publicidad, ¿te parece? Bien, la AVI hace todos los años un calendario, y ya que lo menciona Andrés, el calendario de este año son las familias, los lazos de sangre que vinieron a luchar aquí. Vinieron los hermanos, vinieron los padres, y es algo asombroso también. Familias que venían a luchar. Bien. Perdón, he leído de alguien que antes de venir se divorció de su mujer para dejar que ambos fueran libres. Sí, supongo que la casuística, también lo he leído yo, no me acuerdo si alguien de mis compañeros lo recuerda, lo he leído, creo que es un norteamericano, creo que es un norteamericano, pero ahora mismo no tengo claro y decir sin tener claro quién es, me parecería un error. Pero la casuística es enorme, es decir, pongámonos en el papel que os acabamos de decir, que se van y que tienen mujer e hijos. Pues puede ser que tú seas consciente de que no vuelves, o que a lo mejor no vuelves, y quieres dejar en la mejor situación a tus hijos legalmente. Es que una de las razones era que si encontraban su cuerpo no pasa nada, pero si desaparece... ¿Cómo pasa aquí? Hay que esperar años. Exacto. Igual que aquí cuando alguien desaparece y quiere el cónyuge o pedir los derechos, tienen que pasar 5 años y luego iniciar los trámites. No a los 5 años te lo dan, sino iniciar los trámites. Supongo que esa situación no solamente es exclusiva de aquí, sino que se dará pues, en Estados Unidos, creo que era norteamericano, o en cualquier otra parte del mundo. También ocurría que muchas mujeres que tenían una situación similar. Igual. Dejaban a sus familias y venían a luchar a España. Hemos hablado un poco, quizás, yo creo que está bien lo que acabas de decir, y perdóname, porque evidentemente son hombres y mujeres. Siempre ponemos el lado, en este caso, que es más numeroso, pero el otro lado existe. El otro lado existe sobre todo a la hora de ser intérpretes, a la hora de ser enfermeras, más que soldados. También, pero más la mujer venía como colaboradora del personal sanitario, o colaboradora de intérprete o periodistas, ¿no? Ahí tenemos a Barea, la segunda mujer, la austriaca, que era una persona que había venido aquí para hacer de traductora y de intérprete de los periodistas de habla alemana y austriaca. Perdón, quería preguntar por Miguel, ha diferenciado muy acertadamente esta situación de la del reclutamiento. Yo quería saber si había algún límite de edad a la hora de incorporarse. Que yo sepa, no. Bueno, por abajo sí. Sí, por abajo sí. Y ha habido casos de brigadistas que falsificaron su edad para poder, con 14 años, desde que tenían 15 o que tenían 16 o más, fueron pillados. El caso del mexicano Miguel de Mora, que con 14 años se viene desde el país y se enrola en el 5º regimiento. Esto es antes de la creación de las brigadas. Y ya en un momento dado los mandos dicen, pero ¿tú qué edad tienes realmente? Y cuando ya le ponen tareas efectivamente de reportero, y luego ya cuando tiene 16 sí que se engancha como soldado. Claro, yo perdóname que no te, yo me quedé que decir por arriba, siempre uno piensa por arriba y no por abajo. Evidentemente, aquí la quinta Chupete, pues fue, o del biberón, pues fue porque había que sacar soldados como fuera para acudir al frente, ¿no? Pero siempre le ponen un listón. Aunque hay una foto de capa preciosa, de un niño que no puede tener más de 14 o en torno a eso, con su gorro cuartelero, su mosquetón al hombro y, curiosamente, una flor en la boca del mosquetón, que te recuerda un poco a la revolución de los claveles de Portugal. Esa foto de capa está tomada en Barcelona y es como una de las fotos más, para mí, más espectaculares de la colección tan enorme que tiene Capa o Gerard Taro. Siempre da la duda si era Capa o Taro quien hacía las fotos, ¿no? Bien, decía que estamos en Albacete. En Albacete hay que organizar Albacete, hay que organizar todo. Y el responsable de Albacete va a ser Luigi Longo, se traslada de París, de Lafayette aquí. Después se va a sumar André Martín, que va a ser un personaje fundamental.
André Martín, y también el general Walter. André Martín, ya que ha hablado Andrés del Gaspi, pues André Martín llegó a tener un archivo de documentación espectacular. Y ese archivo lo dividió en dos partes. Una se quedó el Gaspi con ella, que el Gaspi es el archivo de la guerra civil en Moscú, y otra se lo dio a un historiador, Jean Metron, francés. Jean Metron, que ha tenido ese archivo durante mucho tiempo, pues no sé si por falta de dinero, poco informatizado y poco accesible a él. Ahora se puede acceder más fácilmente porque se ha creado una página web que es André Martí Jean Metron, por la que se puede acceder a los documentos, a las fotos que tenía André Martín. Volvemos a Albacete. Luigi Longo, André Martín, Walter van a ser los tres protagonistas de organizar Albacete. Claro, nadie podía imaginarse cuál iba a ser la respuesta de Europa, de la gente, de los jóvenes y de mediana edad que se iban a venir aquí. Entonces lo primero que hacen es, en Albacete, la Plaza de Toros, que estaba en el extrarradio de Albacete, entonces, pues es el primer lugar donde se acoge a esos voluntarios, pero rápidamente se queda pequeña. Y ahí vemos el cuartel de la Guardia Republicana, esa foto de la derecha, el cuartel de la Guardia Republicana, que se convierte en la primera sede importante de todos los brigadistas que vienen. Pero seguía siendo insuficiente. Entonces se van a crear dos alternativas: casas privadas que acogían a voluntarios y casas que habían sido abandonadas, probablemente, yo no tengo datos estadísticos de ello, pero probablemente porque eran afines al golpe de Estado y se habían ido de Albacete y habían abandonado las casas. Esos tres lugares van a ser las sedes de esos voluntarios que vienen a España, pero sí que se sigue quedando pequeño, porque siguen llegando. Entonces, el comité organizador, las tres personas que hemos dicho, Luigi Longo, André Martín y Walter, deciden diversificar la formación, de tal manera que a Madrigueras, un pueblo próximo a Albacete, va a ser la formación de los que luego van a ir a infantería. Almansa va a ser la formación de los que van a ser artilleros, y La Roda va a ser la formación de los que van a ir a caballería. Y ya veo, en Pozo Rubio va a ser el lugar donde se van a formar a los suboficiales y oficiales de las brigadas internacionales. Esa es una de las primeras promociones que hubo en Pozo Rubio de oficiales y suboficiales. Pero hay más cosas, hay que darle una identidad a estas personas. Entonces se van a crear una serie de documentos que servían para que tuvieran su identidad, por si acaso les podían detener o podían pedir la documentación. La primera, he puesto cuatro ejemplos: un carnet de partido con el sello de las brigadas internacionales en la parte inferior derecha, un sello, un carnet militar que ya lo editaba o lo hacía la República Española en nombre de las brigadas internacionales, la ficha brigadista, de la que antes nos hablaba Andrés, que era muy amplia y que tenía, aparte de esa curiosidad de qué opina sobre los 13 puntos de Juan Negrín, tenía la finalidad de saber los estudios, de saber qué idiomas hablaba, de saber si estaba afiliado a un partido o no estaba afiliado a ningún partido, y de saber qué oficio tenía, porque había una cierta intención, aunque luego todo quedó desbordado, una cierta intención de poner a las personas en función de sus características personales. Y luego, como no, un salvoconducto. Este en concreto, el que está ahí, es un salvoconducto que les permitía moverse por la zona de Benicàssim, por algún motivo, por la zona de Valencia, pero siempre tenían que llevar un salvoconducto para entrar. Hay una anécdota muy curiosa, hablando de salvoconductos. Hay una película que en el ciclo que hace la AVI, los últimos jueves de mes, que hace un cine gratuito,
pues se echó hace 2 o 3 meses Spanicer de Joris Stevens. Joris Stevens pues vino de Estados Unidos, era un holandés que hizo una película para muchos considerada, entre los que me incluyo, la mejor película sobre la guerra civil. Estaba con texto de Hemingway, y cuando vuelve de América pues se le entregan 3 salvoconductos, uno firmado por el Partido Comunista, otro firmado por el Partido Socialista y otro firmado por la CNT, por si acaso el que estuviera en la puerta no le dejaba pasar a Joris Stevens, y entonces le dieron 3 salvoconductos. Con esto quiero decir que los salvoconductos sea un documento fundamental para, para poderse mover con cierta seguridad por España. Pero las brigadas internacionales, como no podía ser de otra manera, va a tener una subsede. La subsede va a estar muy cerca de aquí. Es una foto de la época, no de la actual, como podéis ver, que es el Palace. El Palace va a ser la primera sede de las brigadas internacionales en España. ¿Cuándo deja de serlo? Cuando el Palace se convierte en un hospital de sangre. Y evidentemente hay que buscar otra salida. La otra salida va a ser Velázquez 63. La foto de la izquierda es Velázquez 63 durante la Guerra de España, la de la derecha es Velázquez 63 ahora. El edificio permanece. ¿Por qué Velázquez 63? Puede haber muchas razones, pero probablemente una de ellas, de las muchas, es que se llega a un pacto con el Estado de la República, con los golpistas, llegan a un pacto de que haya una zona en España, en Madrid, que no sea constantemente bombardeada, a donde se van a trasladar las embajadas por seguridad. Y esa zona era próxima a donde está Velázquez 63, era una zona que escasamente fue bombardeada. Y fijaros Madrid lo que fue bombardeado, ¿no? Porque fue un pacto no escrito, lógicamente, son pactos que se hacen no escritos para proteger a los diplomáticos, a las delegaciones internacionales que trasladaron sus embajadas o sus consulados ahí. Claro, lo primero que hace en Albacete el comité de organización es tomar una serie de acuerdos. ¿Qué acuerdos toman? En primero, la figura del comisario político. Va a haber un comisario político en cada brigada, va a haber un comisario político general de las brigadas internacionales. ¿Qué función tenía el comisario político? Pues mantener la moral de los brigadistas, recordar cuáles sean los objetivos de la guerra, ser un puente entre los brigadas, los batallones y el Estado Mayor, y muy excepcionalmente, aunque lo hubo, muy excepcionalmente, formar parte de los soldados que estaban en las trincheras o peleando. Ese no era el cometido de los comisarios políticos. El segundo acuerdo es elegir un idioma. Hay un problema. Nos vienen tantos, pero ¿cómo nos entendemos? ¿Cómo nos entendemos? Entonces, lo primero que hizo Albacete, el acuerdo que hizo el comité organizador de Albacete, es poner el francés como idioma común. ¿Por qué el francés? Los que somos más viejos sabemos que yo estudié francés porque no había inglés en el instituto. Entonces, el francés era el idioma. Hoy son rara avis quien estudia francés en la formación de secundaria o de primaria, pero antes el rara avis era el que estudiaba inglés. El francés era el idioma admitido, reconocido como idioma internacional. ¿Qué ocurre? Que se crean una estructura para enseñar también el castellano, pero una estructura que fracasa rotundamente. Es decir, no se consigue nada y los brigadistas aprenden 5, 6, 7 palabras básicas y luego lo que podríamos llamar, que no sé cómo llamarlo, una especie de Spanglish. Es decir, una mezcla de cosas de su idioma y del español y de esa manera se comunicaban. La tercera acuerdo que toma ese comité organizador son los uniformes. Al principio el brigadista venía
con el uniforme que traía. Pero luego, en cierta manera, había una intención de homogeneizar. Entonces, durante un tiempo, Francia era, el Partido Comunista Francés, no el Estado, Francia era la que mandaba los uniformes, durante un tiempo. Uniformes como luego veremos en cascos antiguos, con la chapela o la gorra de lado, que eran los uniformes que se mandaba desde Francia. El cuarto acuerdo, el saludo, hay que identificarse, hay que distinguirse de las tropas milicianas o de las tropas republicanas. Y ese saludo que hemos visto en la foto de capa, ese saludo que admiten como el saludo de identificación de los brigadistas internacionales. Luego, ¿cómo organizarse? Pues se van a organizar en brigadas, desde la 11 a la 15. En brigadas donde cada brigada va a tener entre 3 y 6 batallones. Claro, luego veremos las brigadas, pero las brigadas cambian porque mueren brigadistas, a veces no hay repuesto para esas brigadas, se fusionan, se cambian los batallones cambian de una brigada a otra. Luego son brigadas movibles en cuanto a los batallones que la componen. Y por último, la estrella de 3 puntas, que va a ser el símbolo de las brigadas internacionales. Castells también habla de que la estrella de 3 puntas y Claret en sus libros sobre las brigadas internacionales hablan de socialismo, comunismo y anarquismo, lo que representa cada una de esos 3 picos que tiene la estrella. Volviendo a los idiomas, antes de hablar de la participación, se les ocurre también una cosa, en vista de que el español no cuaja, lógicamente, y en vista del caos de Torre de Babel que se está organizando, se les ocurre organizar los batallones por idiomas. Entonces veremos batallones de habla inglesa, batallones de habla francesa, batallones de habla eslava, batallones polacos, batallones alemanes. De esa manera, evidentemente, se cumplía un papel esencial que tienen que tener los soldados, que es la capacidad de comunicarse en el frente. Es decir, si no hay comunicación de que vienen, de que disparan, irte a la derecha, a la izquierda, pues claro, eso está abocado al más rotundo fracaso, ¿no? Entonces, eso también tuvo un problema enorme, que si un batallón, el Thelma, por ejemplo, por poner un ejemplo, el alemán, o el británico, o el que habla, van teniendo muchas bajas que no son sustituidas por nuevos voluntarios, se van a empezar a mezclar. Ya esa pureza de un idioma se pierde según avanza el conflicto. Aparte de los acuerdos, llega el momento de participar. Ya hemos visto cómo se reclutan, ya hemos visto cómo se trasladan, ya hemos visto cómo se organizan y dónde se organizan. Ahora hay que participar, y para participar hay que contar con el gobierno de España. Es un gobierno presidido por Azaña, ahí lo tenemos, por Largo Caballero, el llamado o conocido el Lenin español, y Martínez Barrio, que era el presidente de las Cortes. Tenemos a los tres grandes protagonistas, que el 22 de octubre se reúnen con una representación de las brigadas internacionales para ver cómo se encaja la participación de los brigadistas en la guerra de España. Largo Caballero no estaba muy de acuerdo en la decisión que se tomó. ¿Qué decisión se tomó? Ellos pedían independencia absoluta en cuanto a mando, en cuanto a organización, en cuanto a gestión de sí mismos. Largo Caballero veía que eso podía significar aún más la división, la falta de coordinación del ejército republicano. Y entonces se opta por un camino intermedio. Se nombran las 2 personas que van a ser puente entre las brigadas y el alto Estado Mayor de la República. ¿Qué personas van a ser esas? Por parte del Gobierno de la República, Martínez Barrio, presidente, como os decía, de las Cortes, y por parte de las brigadas internacionales, Asimonov, un ruso muy importante, con un gran peso político, tanto
Rusia como aquí. Ellos van a ser, por tanto, el puente. También es verdad que las situaciones, nunca lo sabemos, por múltiples ejemplos, las situaciones vienen marcadas por los hechos que en ese momento se están viviendo. Estamos el 22 de octubre cuando se hace esta reunión. El ejército de los sublevados está en las puertas de Madrid. Ha conquistado Getafe, ha conquistado Leganés, ha llegado a la ciudad universitaria. El 6 de noviembre, como sabéis, el gobierno de la República se traslada a Valencia y todos saben que si Madrid cae, probablemente la guerra se acelera en favor de los sublevados, en favor de los golpistas. Evidentemente esa situación yo supongo que estuvo sobre la mesa y que obligó indirectamente a que Largo Caballero cediera en parte a esas pretensiones que él tenía. ¿Se oye o no se oye? Está apagado. ¿Está apagado? Un matiz, ¿Dónde Carlos. se pone? Sí, aquí. Yo veo a alguien que está... Ahora, un matiz, Carlos. Has dicho que ya estaban en el 4 de octubre. 22. La reunión fue el 22 de octubre. No, que en octubre más o menos estaban las tropas franquistas en Madrid. Las tropas franquistas pasan en noviembre por la pasarela de la muerte de la Casa de Campo y llegan hasta la Escuela de Arquitectura. Que por cierto... El arranque de la pasarela de la muerte. Exactamente. Porque ahí es un tabor de IGNI el que entra por ahí y como es el Ramadán, pues resulta de que no siguen con la ofensiva porque se quedan ahí, porque están en la esta del Ramadán. O sea, una cosa bastante esperpéntica, pero que ocurrió así, que fue digamos que en noviembre, cuando realmente llegaron a la ciudad universitaria. Exactamente. Fijaros lo que dice Miguel, las anécdotas o las cosas imprevistas que ocurren están en la pasada de la muerte, que yo recomiendo que la vayáis a ver, que pasa por pasado el puente de los franceses, un poco por detrás del puente de los franceses, de la Escuela de Arquitectura al río, pasa por el río, ¿no? Fijaros la anécdota, podían haber pasado y cumplirse lo que decía Mola. En 2 días me tomo un café en la Puerta del Sol, ¿no? Que no sé por la anécdota que un bar de la Puerta del Sol tenía una mesa con una tacita para que tomara café en Mola cuando llegara y nunca llegó, ¿no? Pues fijaros que las anécdotas que si no llegase el Ramadán, probablemente las brigadas internacionales, probablemente, estos son suposiciones, hubieran llegado demasiado tarde porque hubieran entrado fácilmente a Argüelles, a Moncloa y a partir de ahí conquistar Madrid. Bien, decía que quizás las circunstancias hacen esto. Estas son las brigadas internacionales, tenéis al lado la 11ª hasta la 15ª, los batallones. Digo que no los vamos a leer, esto es una anécdota para que quien quiera lo pueda echar un vistazo. Las 15 brigadas internacionales, los batallones que cada tenía y la nacionalidad principal que tenía cada uno de esos batallones, ¿no? Cuando los brigadistas internacionales llegan a Madrid, siempre se ha defendido, porque lo decía, la pasionaria que llegaban el día 7 de noviembre, pero hemos demostrado que fue el 8 de noviembre, ¿no? Aunque la pasionaria en sus primeros escritos hablaba de que las brigadas internacionales llegaron a la estación de Atocha el 7 de noviembre. Bueno, todo el mundo tiene derecho a que su cabeza les traicione, y fue el 8 de noviembre. El 8 de noviembre llegaron a la Atocha y desde Atocha hicieron una marcha por toda la Gran Vía hasta Moncloa. Una marcha que tuvo un efecto de moral a una ciudad que estaba bombardeada y que la inseguridad era patente. 2 fotos, ambas son propiedad de las brigadas internacionales, del AVI, perdón. Esta foto es en Argüelles, lo que veis es el tranvía, aunque no, yo soy hijo de tranviario y entonces me conocía muy bien las líneas de los tranvías de Madrid.
y esa línea era la línea 1, que iba de Argüelles hasta Colón. Y que aquí tenemos una amiga, Teresa, que su padre debía coger esta línea desde San Bernardo hasta Argüelles para ir al frente. Teresa, que está aquí, pues su padre vivía su familia vivía en San Bernardo, y a mí me contaba su padre que, a ella no, me lo contaba a mí según me ha dicho, me contaba su padre que cogía el tranvía y se iba a Argüelles, de Argüelles a Moncloa, al frente. Llegaba como la hora, me voy a comer a casa, volvió a coger el tranvía. Pues esta es la línea 1, que es la que iba desde Argüelles hasta la Glorieta de Bilbao. Ahí veis el desfile por Argüelles de esos brigadas internacionales que motivó, que ensalzó, que dio moral al pueblo de Madrid. Déjame contar otra anécdota Sí. sobre la foto anterior, que es que ahí vemos, bueno, en la otra también se ve, estos dos primeros personajes llevan esta famosa pelliza que llamaban de piel canadiense. Esto lo cuenta en la memoria del general Lucas, más que en la memoria de la biografía del general Lucas. El general Lucas decía, pero ¿cómo lleva esta gente eso, que había venido de Canadá, porque era muy abrigadito en noviembre, pero claro, era de un color muy blanquecino, incluso él dice que era blanca, y era un objetivo, o sea, era una diana, ¿no? Prácticamente. Y cuando matan a Hans Weiler, llevaba esa pelliza. Entonces él ordena que todo el mundo la ensucie Para que no sea blanca. Está ahí la pelliza canadiense. Bien, y esta otra, pixelada y peor, pues es lo que tendríamos en este lado de aquí. Es Moncloa, sería la cárcel modelo, ahora es el cuartel general del aire y del espacio, que me hace mucha gracia eso, del aire y del espacio. Pues ahora el cuartel general del aire, en época de la dictadura de Franco, era el Ministerio del Aire. Acordaos que el ejército tenía 3 o 4 ministerios, no sé cuántos. Esa es la y lo que se ve detrás es un colegio que ya desapareció, que es el centro, el colegio Galdós, Pérez de Galdós. Y lo que tendríamos delante de las brigadas es el arranque del Parque del Oeste. Bien, cuando llegan las brigadas internacionales se encuentran con un Madrid que está al borde. 8 de noviembre llega, la brigada 11ª, la 11 brigada, con el general Kleber. La 11 brigada que se había formado en octubre, es decir, viene con un mes de formación desde Albacete aquí. Todos tenemos otra medalla más para esas personas que son capaces un mes de venir a un punto tan brutal que como era Madrid, una ciudad muy asediada. Bien, pues se van a distribuir. Van a ir el batallón Edgar André, va a estar en el Puente de los Franceses, que es este. El Puente de los Franceses fue como sabéis, un punto clave, un elemento clave en la batalla. Bueno, lo que os voy a contar ahora de las brigadas en Madrid, todos están en puntos claves, ¿no? En puntos claves. El Puente de los Franceses, ahí veis el puente del tren, que muchas veces confundimos el Puente de los Franceses con el puente del tren, que es el que está detrás. El puente del tren, justo detrás está la pasarela de la muerte, que es la que decía Miguel, ¿no? La pasarela de la muerte. Bueno, ahí estaban el Tabor de Ifni, quiero recordar que era el Tabor de Ifni el que estaba en la pasarela de la muerte y el que estaba amenazando con conquistar esa zona, la del Puente de los Franceses, y entrar por el Parque del Oeste hacia el centro de Madrid. Ahí se sitúa el batallón Edgar André. Edgar André también va a estar, después se va a mover hacia lo que es el Palacio de la Moncloa, en esa zona. El segundo punto lo va a cubrir Dombrowski. Dombrowski va a estar aquí, en la casa de Velázquez. Una casa de Velázquez que, la veis, en 1928 se inauguró. La tenemos a la izquierda.
y en 1936 estaba así. La Casa Velázquez fue quizás en la línea de frente de las más intensas guerras, y ahí estuvo un batallón que la AVI puso su memorial, el batallón Dombrowski. Estuvo defendiendo esa zona que hoy es al otro lado de la carretera, está la facultad de agrónomos, y esa facultad de agrónomos, parte de la facultad de agrónomos estaban los fascistas, y al otro lado de la carretera estaba Dombrowski. Es decir, realmente a veces cuando oímos a Gila y nos reímos, es que era la batalla de la guerra de Gila. No en el caso de Madrid, luego hablaremos de pasada del Jarama, pasaba lo mismo, es que se veían, es decir, ¿os acordáis de la vaquilla de Berlanga? Pues casi, es decir, estaban allí y se decían que hoy no dispares, como decía Gila, no disparéis, que no tenemos munición, o que vamos a hacer el cumpleaños. Es una cosa a veces grotescamente de chiste. Dombrowski. Sí, pero poco chiste con los polacos de la Casa de Velázquez que murieron, todos se inmolaron para parar el avance. O sea, claro. No había broma. Hay una cosa importante de la Casa de Velázquez, no bromas, es decir, muchas veces yo cuento una broma pues para desdramatizar y para ver otra imagen. El drama, la verdad es que la guerra de España, sobre todo, para todos, pero de manera especial para los republicanos, porque tuvieron la posguerra. Todos tenemos experiencias directas o indirectas, no fue ninguna broma, ni la guerra ni la posguerra. Decía que hemos puesto libros franceses, hemos visto la Casa Velázquez, Filosofía A, otro centro clave. Fijaos cómo estaba la Facultad de Filosofía A, el Paraninfo, ahí lo vemos, ¿no? Y el pabellón principal de Filosofía. Al otro lado de la autopista, de lo que es la autopista, estaban los fascistas. Es decir, no se les separaba nada. Fijaos el bombardeo, el asedio que unos y otros, sobre todo la parte republicana, que es la que tenemos que contar, porque era el poder legal de esos momentos, tenía. Por eso a Kleber se le apodaba el Salvador de Madrid, tuvo un apodo que se le daba el Salvador de Madrid porque en cierta manera frenó, no en cierta manera, en todas. O el clínico, ese es el clínico, tal y como está. Acordaros que en muchas de las historias de la guerra civil en el clínico se hablaba de que se luchaba casi piso a piso en el clínico, ¿no? Y a la derecha tenéis otro memorial que la AVI ha puesto en la ciudad universitaria recordando el frente. Ese memorial de la derecha pues estaba en lo que eran los antiguos comedores, los más antiguos, lo conoceríamos como los antiguos comedores de la universidad, hoy es el ala administrativa de la Complutense. Otro frente es, bueno, Madrid, ¿qué consecuencias tiene? Logró, con una cantidad de bajas, como en todos los frentes, una cantidad de bajas enormes por parte de los brigadistas internacionales, pero frenaron, se estabilizó. Madrid tardó hasta el 27 de marzo del 39 en caer. Y estamos hablando de noviembre del 36. Y estamos hablando de un ejército que cada vez era más potente, que era el sublevado, frente a otro ejército que cada vez era más débil porque las ayudas que recibían eran cada vez menores, es evidente. Y pese a todo, Madrid resistió. El famoso no pasarán, que estaba colgado en la calle Toledo, la foto típica a la entrada de la Plaza Mayor, y que fue un eslogan que se hizo con los madrileños, que hicieron los madrileños. Madrid se frenó y probablemente pues se alargó la guerra, porque yo creo que estratégicamente todo se puede discutir, pero sabemos que en términos militares, si la capital cae, el reconocimiento internacional es inmediato, y el reconocimiento internacional conlleva el fin de una guerra, el fin de un conflicto.
luego los fascistas, de haber conquistado Madrid, la guerra hubiera acabado antes, porque el mundo hubiera reconocido, probablemente, tengo toda la seguridad, que hubiera reconocido la victoria del golpe de Estado y del gobierno de Franco. Sí. Sí, no, mi intervención está ahí porque, bueno, mi abuelo estuvo luchando ahí y fue herido en la ciudad universitaria. Y con su experiencia de estar ahí durante un mes y así, y conocer la intervención de las brigadas internacionales, pero él cuando me contaba de que realmente la situación era tan grave que Franco decidió no continuar ahí, sí, porque para poder alargar la guerra durante 3 años más. Pero él tenía la sensación de que si hubieran querido, habrían podido entrar en Madrid y terminar la guerra en aquel momento. Por supuesto era algo que él imaginaba porque al final fue herido y tuvo que... Claro, son vivencias personales y directas. Pregunto a vosotros con el resto de información si eso podría tener vamos a ver, fundamento. Vamos a ver, hay una cosa palpable y evidente históricamente, y es que con las llegadas internacionales se puso un muro de contención, ¿no? Hay un monumento al maestro Rubio, no sé si pone para esto, profesor Rubio, a la entrada, entrando por Moncloa al Parque del Oeste, es un monumento en mármol, al doctor Rubio, donde está, por un lado, las señas de las balas franquistas, por otro lado, las huellas de las balas republicanas. Es evidente que aquí hubo un muro. ¿Pudo haber entrado Franco antes? Pues eso lo metemos en la historia de la guerra de España con el tema del Alcázar de Toledo, que tanto se le criticó a Franco, de que si en lugar de parar a salvar al Alcázar de Toledo hubiera venido aquí, pues se hubiera cogido menos preparados a los defensores de Madrid, pues a lo mejor. Yo diría que viendo la estrategia de Franco, el general Franco, después no tenía claro, no sé el motivo, no sé si algún día podemos conectar con el espíritu de Franco y nos aclare, no sé el motivo por el cual no siguió la batalla, pero vamos a ver el jarama que tenía como objetivo, como vemos, ir conquistando aquellas zonas de abastecimiento de la ciudad de Madrid para desprotegerla aún más en cuanto a abastecimiento de comida, de armas, etcétera, etcétera. Perdona, Carlos, un matiz a lo que acaba de decir Rosa, y es que cuando atacan el Frente de Madrid hay que saber que no se atacaba, o sea, la República no tenía idea de por dónde se iba a atacar, o sea, estaban pensando que venían más por el puente Toledo, por el puente... Es que ahí podemos contar, ¿os ha contado anécdota? No, pero solamente me voy a quedar ahí. Y entonces cuando se descubre en una tanqueta los planos, automáticamente el coronel Rojo cambia de estrategia y plantea la resistencia en la casa de campo, en toda la zona, en Garavitas. ¿Qué ocurre? Que ahí hay un momento en que Franco le manda a Castejón que ataque. Y Castejón cae herido en esa batalla, por resumir un poco la historia. Y entonces Franco llega en un momento y dice, vamos a dárselo esto a Varelita, porque Varelita siempre tiene suerte, el general Varela. Efectivamente, Varela lo único que consigue es que en noviembre pasa la pasarela de la muerte y hasta ahí llega. Porque ya la resistencia que había del ejército de la República con las brigadas internacionales ya era muy, muy poderosa. Ya la artillería ya estaba situada en situaciones de defensa bastante potentes y ya el hecho de seguir atacando Madrid era un desgaste que iban a tener tremendo. Y por tanto abandonan el ataque a Madrid. Y ahora continuamos. La anécdota antes de la la anécdota de Madrid, que las guerras, la historia está llena de anécdotas. Carabanchel ya había sido conquistado por los sublevados. Fijaros Carabanchel. Oporto, Urgel, era territorio franquista. Y entonces empieza un ataque para ir por el puente de Toledo, por la zona de Pirámides,
una serie de tanquetas, un ataque de esos que se hacen de tanteo, que se llama, para ver la capacidad de respuesta que tiene el contrario. Entonces hacen unos ataques unos italianos con las tanquetas, y una tanqueta pues es derrotada, es atacada o es destruida por los republicanos. Y mira por dónde, hay que ser tonto, pero las tonterías a veces sirven. El comandante de esa tanqueta llevaba todos los planes de ataque de entrar en Madrid. Y entonces se dan cuenta que la intención de Franco es entrar por la zona de Moncloa, y no como los republicanos pensaban, que iban a entrar por la Puerta de Toledo, por el puerto de Toledo. Entonces lo que hizo el Alto Estado Mayor de la República es trasladar el grueso de las tropas a defender esa zona, ¿no? De no haber sido a lo mejor de manera accidental descubierto esos planos o ese plan de ataque, pues a lo mejor hubieran entrado fácilmente por la Puerta a Toledo, ¿no? Casnal lo llevaba un día de cuadra. Un día de cuadra, sí, es verdad. Los nombres se repiten, son curiosos. El que cargó la tanqueta y el que llevó los planos al general Rojo fue un teniente de carabineros. Ahora mismo no recuerdo el nombre, pero fueron los carabineros los que les hicieron el tanque y fue corriendo a entregar los planos al Estado Mayor de la República. Bien, Madrid. Pero antes de pasar al segundo, Batalla del Jarama, volver a insistir que las brigadas internacionales estaban en los puntos más calientes, que estuvieran en todos los frentes más duros que tuvo la Guerra de España. Es decir, que no eran soldados voluntarios que estaban en la retaguardia o voluntarios que apoyaban a las milicias, sino que estaban en primera línea de fuego. Segunda batalla del Jarama. En el Jarama, como veis ahí, ya participan no como en Madrid la 11 y la 12 brigada, sino la 11, 12, 14 y 15 brigadas internacionales. La 13 y la 11 os he dicho que se constituye en octubre, la 12 se constituye en noviembre, la 13 en diciembre y la 14 y la 15 en febrero del 37. ¿Qué tiene de particular el Jarama? Había ese puente que tenemos ahí, el puente de Arganda, se convierte en el gran objetivo. ¿Por qué Franco abandona o deja en segundo plano Madrid, entrar de manera directa a Madrid y se va al Jarama? Porque su estrategia militar, quizá por Varela, su estrategia militar, o por Pozas, que también era su lugarteniente, su estrategia militar era cortar la carretera que suministraba comida, alimentos y armas a Madrid, que era la carretera de Valencia. Y Franco, Varela, Pozas ponen toda la intensidad en ese frente. El Estado Mayor de la República se da cuenta de la estrategia, manda a Lister, manda a Modesto y manda a todas las brigadas internacionales. Y se hace una especie de cordón que va desde un hito, que es Pingarrón, un alto que hay en el Jarama, hasta arriba hacia Madrid, que es donde está este puente. Un puente que actualmente poco ha cambiado. En el Jarama, pues muchos la han definido como la guerra total, la primera guerra total que se produce, porque intervienen aviaciones, García Morato, por parte de un aviador que era reconocido su prestigio por los propios republicanos, García Lacalle, el otro aviador jefe de la aviación, que era también reconocido su mérito por los sublevados. Intervienen todos los países que están en la guerra civil, en la guerra de España, intervienen en la batalla del Jarama. Los batallones de procedencia mundial, todos están ahí. También los sublevados. Se dice que alemanes, con atuendo de las milicias, del ejército franquista, que eran alemanes, estaba el batallón Odafi, los cristianos irlandeses que apoyaban a Franco, estaban
militares, los africanistas, los Tabor, y estaban los italianos. Es decir, estamos viendo un valle, el Valle del Jarama, donde las dos contendientes están poniendo todas sus fuerzas para que los sublevados que quieren conseguir cortar la carretera de Valencia no lo consigan. Ajeno a la infantería, que hemos hablado, ajeno a la aviación, también están los tanques. Los tanques que ahí, en cierta manera, pues con la ayuda soviética, se apuntan un punto el ejército legal. Reciben los T-26, los T-26 son tanques soviéticos, muy por delante de los Fiat o de los negrillos que eran los Panzer alemanes. Muy por delante, ¿por qué? Por varios motivos. Primero, por la velocidad, tiene una mayor velocidad que los franquistas. En segundo, porque la torreta giraba más, adquiría más ángulo, con lo cual el campo de tiro era mucho mayor. Y en tercer lugar, porque el calibre del cañón era más potente y por tanto más importante. Hasta el punto de que cuando vio Franco, o Pozas o Varela, la importancia de los T-26, premiaba, y hubo premios, parece ser, a aquel batallón o aquella compañía militar que fuera capaz de coger un T-26 para ver la mecánica que tenía. Los T-26 tenían un problema, y es que no lo sabían manejar los españoles. Entonces tenían que venir rusos, soviéticos a manejarlo, hasta que posteriormente, claro, evidentemente les dieron la información. Entonces, en los T-26 había 3 personas: el conductor, el que miraba y el artillero. El conductor era el soviético, el que miraba y conducía, y el artillero eran españoles, por lo general, ¿no? Por lo general. Hablamos de generalidades. Estas son fotos, que vamos a ver algunas del Jarama, fotos de la época, ¿no? Yo querría destacar, por eso están puestas así, este miliciano, este brigadista, que no transmite la preocupación del Jarama, sino que, bueno, pues oyes, no voy a decir que esté feliz, pero que está ahí, frente a estas personas que evidentemente están reflejando probablemente la situación que están viviendo, ¿no? Jarama fue muy duro, durísimo. Hay 2 hitos, al menos, 2 hitos importantes. Pingarrón, que está lo más cerca de San Martín de la Vega, que es el inicio del valle hasta Arganda. Pingarrón, que era la altura, y como el valle es bastante ancho para los valles que hay en España, y quien conseguía las alturas conseguía controlar el valle, es evidente, ¿no? Pingarrón fue un lugar donde los americanos, la brigada Lincoln, tuvieron unas pérdidas increíbles. O un poquito más adelante, siguiendo un poco la línea de frente hacia la carretera que une San Martín de la Vega con Morata de Tajuña, la colina del suicidio. Imaginaros por qué se llama así, donde los irlandeses y los ingleses tuvieron unas pérdidas enormes. Ahí no lo he traído porque las fotos que tenía, ahí hay un memorial que también ha puesto la AVI, a Kit Conway, una persona que en la colina del suicidio pues había varias ametralladoras soviéticas y bueno, pues murió, digamos, de manera un tanto heroica, defendiendo aquello. Pero digo que no lo he traído la foto porque cada vez que vamos hay que reconstruirlo. Es decir, la gente, los graciosos de turno, pues lo rompen, lo tiran, lo pinturrajean, no sé qué, y el AVI, pues gente del AVI, pues cuando vamos pues colocamos las piedras, quitamos las porquerías y dura hasta hasta la siguiente visita. Sí, ya está.
Hay un monumento que inauguró la AVI, que es este, el año pasado, en el Jarama, que es el monumento que los propios ingleses hicieron a sus caídos. El monumento a los caídos en la batalla del Jarama. Un monumento donde hay una relación que reproduce lo que se hizo en su momento. Y no es una inventiva, no es un diseño actual del AVI, sino es lo que se hizo tal cual. Ahí tenemos la bandera estandarte de la brigada británica, escocesa, y al lado otro monumento que está en la zona de arriba, de Charlie Donnelly, que un poeta irlandés que murió en el Jarama también, poeta irlandés, y que muy conocido por un amigo común que tenemos, un irlandés, John Liddell, y que en su libro escribió "Hasta las olivas sangran", una frase que define muy bien lo que fue el Jarama. Hubo tantos, el Jarama, el valle está, la población, lo que tiene de agrícola son olivos, y los olivos fueron el mejor parapeto de la infantería, de los infantes, de los soldados, y eran tantos los muertos que, como decía Charlie Donnelly en su poema, hasta las olivas sangran. El memorial que está a la izquierda, otro batallón muy cerca, ya hacia arriba, más Madrid, también del Valle del Jarama, también puesto por la AVI, que lo conociste hace 2 años. El batallón Dombrowski, bueno, pues que estuvo en esa zona, en una de las esquinas del frente. Y por último, el último memorial de la batalla del Jarama es ese que está en el cementerio, donde se puso esa placa, como se puede leer, a la memoria de los héroes, de los heroicos luchadores antifascistas españoles y de las brigadas internacionales que en la batalla del Jarama, febrero de 1937, ofrendaron su vida por la causa de la libertad de España, de Europa y del mundo. Y la AVI tiene por hecho consumado, el siempre que se puede poner memoriales que recuerden a los brigadistas internacionales. Y este es el último. ¿Quieres que lo pase? Sí. He visto que lo habías hecho cuando le había cambiado. Hay algo más ahora, ¿no? Hay una secta. Bueno, ahora comento. Acabo con el último y comentamos. El último monumento que hay, o el último memorial que hay a las brigadas internacionales, es el que hicieron los propios brigadistas, que es aquí, el puño en alza, que se perdió, y el que se ha hecho con la colaboración de Morata de Tajuña, del dueño de Tajuña, del gobierno de Uruguay, que es de Quirino, que es este que veis ahí, que está en lo que se llama la red de trincheras de segunda línea, la que estaba posterior a lo que hemos hablado antes, la colina del suicidio y Pincarrón. Había una segunda línea, pues ahí hay una red de trincheras en un estado bastante aceptable, y en la cima de esa red está este monumento. Dime un segundo. Dime. José Manuel. No, decía en la foto anterior, en el cementerio de Morata, que había algo más debajo ahora. Bueno, hay gente que pone crucifijos, rosas, pan. No, pero fueron brigadistas. Hay uno al francés, esto es como una seta. Sí. Y además Leguina inauguró ahí. Leguina inauguró No el monumento, no el monumento. No, la placa de Leguina. Ya, bueno, ¿no? Muy rápido me dice el jefe. Bien, tercer frente, Brunete solamente fue la respuesta equivocada, y es una opinión personal, equivocada de la República. Que ante el fracaso que habían tenido los sublevados en el Jarama, no lograron conquistar el Jarama, no lograron cortar la carretera de Valencia, pues en una zona que controlaban los sublevados quisieron hacer lo mismo pensando que iban a lograr
avanzar. Se estrellaron en Brunete. Ahí murió pues, Oliver Lowe, un ejemplo de la interracialidad que había en las brigadas internacionales. Se menciona a Oliver Lowe como el primer negro que fue jefe de un batallón americano en la pena del Mosquito. Y también murió Jack Shirai, el único japonés. Eso, también. En el Cerro del Mosquito, que es uno de los hitos en la batalla de Brunete. Y os he traído esta foto, Villanueva de la Cañada. Es decir, los restos, los destrozos de por donde había donde pasó la guerra. Aragón fue el último frente. Te has olvidado de Guadalajara. No, es que lo había puesto, pero no sé si... No conseguí fotos de Brihuega, no me gustaba ninguna de las fotos que tuve de Brihuega, de la fábrica de pana. Entre el Jarama y Brunete está Brihuega, que es donde compitieron italianos contra italianos, porque estaba el Corpo di Troppi Volontari italiano, fascista, y estaba la Garibaldi republicana. Accidente, evidentemente la dotación de los sublevados era mucho mayor, militar, armamentística, que la de los republicanos, y la mala gestión, la mala dirección militar de los sublevados hicieron que atacaran cuando estaba el suelo totalmente embarrado por la lluvia, se quedaban bloqueados y la defensa por parte del ejército republicano fue relativamente fácil. Fue la gran victoria que Mussolini no admitió, que incluso castigó, que se dice que a los sublevados los mandó a Abisinia como castigo. En fin, fue una humillación sin lugar a dudas para el Corpo di Troppi Volontari italiano. Bueno, Aragón, el frente de Aragón es muy largo, tenemos Candols, Gandesa, Pandols, tenemos Belchite, el general Walter, aquí en las brigadas internacionales como en el Jarama van a estar todas, y numerosas fotos de ahí. Esto es Quinto, uno de los lugares más importantes de mayor lucha, de mayor batalla, mayor enfrentamiento que hubo en la batalla. Torralba, general Walter, aquí a la izquierda, este personaje que está mirando a las tropas. Y luego otros frentes, porque me está dando, no llega con los pies, pero sé que me está dando con los pies. Otros frentes que pasan desapercibidos, pero que fueron muy importantes. El frente de la Granja. El frente de la Granja que servía para lograr que no se pasara Guadarrama, parar Guadarrama. Por Navacerrada, la Granja, Guadarrama, acordaos que al otro lado del Guadarrama, en San Rafael, estaba desde el principio los sublevados, y a este lado del Guadarrama las tropas republicanas, ¿no? La diferencia es que estaban arriba, los republicanos abajo, y la diferencia del alcance de las armas era mucho más a favor de los sublevados. Aquí en la Granja veis cómo lo visitaron el frente del general Walter, el que está de espaldas, lo visitaron gente que estaba muy implicada en la defensa. Tenéis a María Teresa León, que es la mujer que está ahí, y a su lado Alberti, visitando el frente de la Granja. Córdoba, ¿lo veis? Teresa León y al lado Alberti. Córdoba con Lopera, donde muere John Corford. Es esta otra foto, otra de las batallas, otros los frentes que no son tan importantes como los que hemos hablado, de Jarama, Guadalajara, Madrid, el Ebro, que es largo y muy largo en el tiempo y en el espacio, ¿no? Córdoba, importante. Y luego, para acabar, otras actividades que son importantes de hablar de ellas. Hay que recordar la cantidad de gente que estuvo aquí, como os decía en un principio, cubriendo la guerra de los España. Los brigadistas intentaban estar informados y estaban informados de lo que ocurría, y se editaban periódicos. Traer un periódico del Mono Azul, que lo editaba, lo dirigía Miguel Hernández,
y que en cierta manera era un poco más del ejército republicano, pues no nos hubiera llamado mucho más la atención que a lo mejor el nombre, Mono Azul. Pero este sí, está en yidis, el único periódico que se escribía en yidis para los judíos, ¿no? Los judíos que estaban en el batallón Palafox, batallón Neftali Batuin, que se llama la compañía Neftali Batuin. Y ahí tenemos las labores, no sabemos si de traducción o de escribir un artículo para alguna revista, algún periódico, de algún corresponsal. Es evidente, lo que es evidente es que se buscaba espacio para comunicar lo que estaba ocurriendo. Que hablar de uno de los hitos sanitarios de España, el canadiense Norma Bethune. Norma Bethune vino aquí y puso por primera vez las transfusiones de sangre, llevó la sangre, como se decía, al frente, en esas camionetas, en esas, por decir, ambulancias, ya como veamos, en esos vehículos, hacía las transfusiones de sangre, Norma Bethune. Fíjate, qué alucinante. No, pero eran ambulancias y de última generación, Y era lo más moderno que sí, había. no. Era vanguardia pura. Pero me comparo con ahora, nuestra mente es la de ahora. En esa época, además llevarnos al frente, pues todo bonito. Aquí tenemos otra de las tareas, esta tarea de formación de los lugares por donde estaban los brigadistas con niños, en primer plano, en segundo y tercer plano con un adulto que probablemente le están enseñando a escribir. Y que, para acabar, por lo más, una de las cosas negativas, el monasterio de Cardeña en Burgos, donde fue con Miranda al Ebro las dos grandes cárceles de los brigadistas internacionales que fueron apresados, hechos prisioneros. Como en todas las cárceles, no solamente para ellos, sino para todos los que estuvieron en el bando de la República, el bando legal, pues les hacían cantar, evidentemente, como ahí veis, el cara al sol con el saludo romano. Era obligado cantar, ¿no? Hay una anécdota que no sé la veracidad o no de ella. Si los brigadistas no sabían español, los soldados y los oficiales españoles no sabían inglés, ¿no? Evidentemente. Entonces, como sabéis, porque supongo que todos lo hemos vivido, había que decir Franco, 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 3 veces, ¿no? Entonces, a ingleses les decían que dijeran, y no sé cómo dijeron, fuck off, fuck off, fuck off, y entendían que era Franco, 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 y lo que está diciendo, tomó por culo, fuck off, y estaban todos contentos de que hasta los brigadistas internacionales gritaban Franco, Franco, Franco. Fuck off, fuck off, fuck off. ¿Cuántos brigadistas vinieron? Bueno, la verdad es que son cantidades aproximadas, porque esa gente que estaba en las Olimpiadas, gente que luego se sumó, que no pasó, no sabemos cuántos eran, ni tan siquiera todos los oficiales que vinieron, ¿no? Ahí hay un dato de un compañero nuestro que él ha sacado, que ha trabajado con otros datos que habla Castells, que hablan de 32.256, ¿no? Pero lo importante no es tanto, a mi juicio, para hoy, hablar del número total, sino de ver que fue Francia el mayor volumen de brigadistas. Polonia, Italia, Estados Unidos, Alemania, es decir, ver cuáles fueron los primeros países que aportaron mayor número de brigadistas en esta guerra de España. Y acabar cumpliendo lo que les prometió Juan Negrín a los brigadistas. Les prometió la nacionalidad española sin tener que renunciar a la suya. En 19 de enero de 1996, el Parlamento español aprueba conceder la nacionalidad española a todos los brigadistas vivos. Eso que veis ahí es el texto que reconoce el derecho a la nacionalidad. El de abajo es una ratificación de la memoria democrática donde se matiza que no tienen por qué renunciar a la suya para adquirir
la nacionalidad española. Y a partir de 1996 se produce una serie de homenajes con todos los brigadistas vivos. Yo he puesto algunos de ellos, algunas fotos de esos homenajes que se hacen. Hemos visto los austriacos, los americanos, los franceses. Esta no sé realmente cuál es. Eso es en la casa de Velázquez. Pero no sé, La casa de Velázquez. pues eran los polacos, Dombrowski. Bueno, ahí tienes a Alfred Mudeber, Sí. está este era general Lasky, que era ruso, este de la izquierda. Pues eran todos eslavos, entonces, probablemente No, ahí polacos. Ahí de todo. Todos. Y cómo no, con el último. El último que estuvo en varias ocasiones en la AVI, Virgilio Fernández del Real, comparando y separando entre ambas fotos la bandera de la República, comparando lo que era de joven cuando estuvo en la Guerra Civil y con más de 100 años cuando falleció, Virgilio Fernández del Real. Y viva los voluntarios que lucharon aquí. ¡Viva la República! Podéis intervenir cualquiera que quiera hacer un comentario, pedir una aclaración o cualquiera que quiera intervenir en cualquier aspecto. O anécdotas que conozcáis o... en fin. Sí, Olga, dime. Yo quería comentaros que para mí personalmente, que he tenido la gran suerte de convivir con muchos interbrigadistas, más alto, con muchos interbrigadistas en la República Democrática Alemana, donde estuvimos exiliados. Allí, afortunadamente, a diferencia de otros países, donde volvieron los interbrigadistas, los que pudieron volver, los que no fallecieron en los campos de concentración franceses o alemanes, eran personas muy honorables y tuvieron cargos de alta relevancia, presidente de la policía de Berlín, ministros, y por ejemplo Ludwig Frenn decía que Hans Weimler no murió de un tiro, sino le colocaron una bomba debajo del jeep que llevaba. Entonces Se murió subiendo una loma. Sí. Entonces eran personalidades, y la memoria de las brigadas internacionales en la República Democrática Alemana ha sido una cosa viva hasta que el muro cayó, 79. y se acabó todas las semillas que estos interbrigadistas nombraron. Una vez al año, en febrero, para el Día de la República, se hacían simulacros con los pioneros, como si fueran batallas, en las que iban vestidos con uniformes republicanos, y el ejército de la República Alemana les facilitaba jeeps y coches. Eran cosas muy, muy interesantes. Y dos mujeres que quiero resaltar, una de ellas, Fanny Edelman, argentina, que su marido era periodista, y le mandaron de corresponsal a España, y ella quiso venir, vendió su piano, vendió todas las posesiones que tenía para comprarse un billete y venir a España a luchar en lo que pudo. Estuvo también de enfermera, estuvo haciendo múltiples cosas. Fue amiga de Tina Modotti. Amiga de Tina Modotti, fue luego la secretaria general de la Federación Democrática Internacional de Mujeres, donde coincidimos con ella en Berlín, y después presidenta del Partido Comunista Argentino. Vivió hasta los 100 años. Y la otra es una socialdemócrata austriaca, Trudy. Vino a España
abandonando a sus padres y a su familia, porque no la dejaban, era de una familia acomodada, y vino por todo ese periplo y llegó a la frontera sola. Y el guía o la guía que les ayudaban a pasar la frontera le dijo: no, si pasando ese puente llegas a España. Y ese túnel, perdón. Y era muy emotivo, como ella lo contaba, y decía: es que yo tenía mucho miedo, es que era todo un túnel muy oscuro, pero me decía: mira, cuando tú veas una luz, ahí está España. Y yo de repente andaba y vi aquella luz y llegué y fue a España. Luego volvió a Alemania y se casó con un sindicalista español, Enrique de Santiago, y vivió también afortunadamente muchos años y tuvimos la oportunidad de convivir con ella en esas cosas. Sí, vinieron afortunadamente gente maravillosa y que recuerdan con gran amor a España. Yo a veces decía: tan estupendos seremos los españoles que esta gente no... porque estaban entusiasmados con España. Sí, muchos de ellos murieron con ganas de volver, pero hablaban tanto de nuestro país que los hijos han vuelto, han participado, han estado, unos legados muy bonitos. ¿Quiere intervenir alguien más? Sí, perdona, que es que no te veo desde aquí. Mirta. Sí. Quiero resaltar que también fue muy importante la propaganda de las brigadas internacionales. Es decir, cada unidad tenía un portavoz y había un nombre común que se llamaba el voluntario de la libertad. Estaba en francés, estaba en inglés, estaba en alemán, y realmente bueno, pues fue un contacto también que ellos tuvieron primero con el resto del mundo y con la propia entidad, ¿no?, de las brigadas internacionales. Bueno, esto fue una tesis que hice ya hace muchos años y que realmente me encantó, porque a partir de ahí pues he estado vinculada a las organizaciones de las brigadas internacionales y a la ABI en particular. Estoy de acuerdo, que eran maravillosos. Mirta es una fuente de sabiduría y también podría hablar mucho de ese tema. ¿Alguien más quiere intervenir? Sí. Me gustaría hacer una mención literaria a las brigadas. No ha habido poema mejor ni cantado por ninguno en el España aparte de este Cáliz, de César Vallejo. Entonces, vamos, ni Alberti ni nada de nada. No ha habido mejor poema a las brigadas que las que hizo César Vallejo. ¿Alguien más por ahí atrás que he visto? Sí. Yo quería hacer un comentario, una aportación desde mi campo. Yo soy del campo de la medicina o de la ciencia y quería decir que también trajeron muchas cosas que aportaron y que nos dejaron. Era conocimiento que aquí no existía. Por ejemplo, esto que habéis puesto, esta foto de lo de las transfusiones, es la primera vez que en España, en el mundo se habían hecho pocas, pero en España ninguna, que las transfusiones se hacían en un pot. O sea, la sangre iba en un cristal, se sacaba la sangre de una persona, se trasladaba en un cristal y se le ponía otra, en un frasco de cristal. Antes, en los hospitales de sangre se llamaban así porque se hacían las transfusiones de vena a vena, de un señor a otro, de una persona a otra con la vena. Entonces, eso era una cosa experimental que no estaba muy probada y que aquí, como bueno, era guerra, en una situación de guerra, no es que todo valga, pero sí que las circunstancias hacen que se pueda probar cosas que de otra manera a lo mejor, si no están muy asentadas, pues en medicina no se harían, ¿no? Entonces, bueno, pues era solo un ejemplo que aportaron muchas cosas que nos quedamos y que, bueno, que nunca se ha reconocido tampoco mucho este tipo de conocimiento, pero que trajeron muchas cosas, aparte de... Sin embargo, hay que decir que esa técnica que desarrolla el doctor Beltirun, a él se la enseña un médico catalán. Sí. O sea que bueno, porque él no era un experto en cirugía torácica. Sí. Y es este médico catalán, que no recuerdo el nombre,
el que le instruye en este descubrimiento. Ha pasado a la posteridad, Betún, No el catalán. que era, pero bueno. Trueta vino a España. ¿Perdón? Sí, sí. Trueta, el doctor Trueta Es- vino a España, el doctor. ¿Alguien más quiere intervenir? ¿Por cuánto tiempo firmaban? ¿Cuánto tiempo se quedaban? O era sin edie. Se firmaba sin edie. ¿Y hubo bajas? ¿En qué sentido bajas? No que murieran, sino que dijeran, me quiero volver. Por baja médica, No, Me quiero volver. también hubo quien se quiso volver, hubo quien desertó, hubo quien fue juzgado por deserción, hubo toda la casuística, la hubo. Había que justificar ¿Y porque se se quería saben volver. datos? ¿Se conocen datos? No. Yo creo que la deserción, en el caso de volver, sería una deserción y eso está penalizado en el Código Militar. Entonces, evidentemente, si desertabas sin que se dieran cuenta, pues punto, pero si desertabas a lo vivo, pues no existiría esa deserción. Os iba a decir, y me vais a perdonar lo que voy a comentar ahora. En la AVI hace unos calendarios, hemos traído unos calendarios si los queréis comprar. ¿No? Están ahí. Como os he dicho, los que son 8 euros y los calendarios son para el año que viene, como es obvio, y se dedican a las familias, a hermanos, Matrimonios, está Falier, hermano. que participaron en la guerra civil, en la guerra de España. Bueno, pues si no hay ninguna... Sí, perdona, Roberto. Oye, una tontería que también hay que decirla. Cuando he visto esa medalla, creí que era de los nacionales. ¿Esta? Porque sí, podían haberse ocurrido poner de moradito la parte de ahí. Ya, pero porque quiero decir que me ha hecho Es verdad. gracia. Vamos a hablar con los descendientes y decirles, Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia y bueno, ya os convoco de alguna manera a otro acto que va a ser muy relevante. Será, creo que el 18 de noviembre y será un homenaje a una de las más grandes personalidades que ha habido en la historia en la defensa de los derechos humanos, en la persona de Ana Messuti, que ha fallecido este fin de semana. O sea que el próximo día 18 de noviembre tendremos una tertulia dedicada a su trabajo, dedicada a su persona y dedicada a su contribución en la lucha contra la impunidad de los crímenes franquistas. Muchas gracias. Perdón, el día 31...